Imagina esta situación. Estás tranquilamente en tu casa, disfrutando de un merecido descanso tras arduos días de trabajo. No has salido en todo el día. Sin embargo, tus amigos y conocidos aseguran haberte visto en alguna parte de la ciudad, acudiendo a distintos lugares e incluso haber hablado con ellos. Esto no tiene ningún sentido, ¿pensaste? Les explicas que has estado en tu hogar todo el día, por lo que seguramente debe haber alguna confusión, pero ellos insisten, hasta aseguran haber intercambiado algunas palabras. Un escalofrío te recorre. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso alguien o algo estaba haciéndose pasar por ti? Lo anterior es un fenómeno que diversas personas alrededor del mundo, a lo largo de las distintas épocas, han experimentado. El día de hoy les hablaré del fenómeno doppelganger. En la actualidad, muchos entienden por doppelganger como simplemente un doble, alguien totalmente idéntico o por lo menos muy parecido a otra persona. Sin embargo, aunque no es un concepto errado, es más que eso, y muchas veces se le da una connotación oscura. Esta palabra de origen alemán, doppelganger, traducido como doble andante, señala el avistamiento por causas naturales o incluso extraordinarias de un individuo exactamente idéntico a uno mismo. La misma ropa, complexión, rostro, prácticamente igual en cada detalle. El avistamiento de un doppelganger en la cultura nórdica y alemana es considerado un mal augurio de futuras desgracias para esa persona o incluso que su muerte se acerca. Algunas versiones acerca de esto lo señalan como una criatura o entidad maligna que se hace pasar por algún individuo para causarle algún tipo de mal, siendo esto el origen del concepto que muchos conocen como el del gemelo malvado. Sin embargo, hay que hacer un pequeño paréntesis, ya que hay algo de confusión. Hay un término interesante que suele mezclarse con este tema, el supuesto fenómeno de la bilocación, que básicamente consiste en que alguien es capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo, por lo general de forma consciente. Sin embargo, siempre tratándose del mismo individuo y no una copia, entidad o alguien extremadamente similar. También se ha confundido con el término Bardoger, pero en ese profundizaremos más adelante. A lo largo de la historia han habido varios casos cuanto menos inquietantes de doppelgangers. Empecemos fuerte con esta supuesta cita del mismísimo Abraham Lincoln, recopilado por su biógrafo Carl Sandburg. Me vi reflejado casi en toda mi longitud, pero mi cara tenía dos imágenes separadas y distintas. La punta de la nariz de una de ellas estaba cerca de 3 pulgadas de la punta de la otra. Yo estaba un poco molesto, quizás sorprendido, y me levanté y miré en el espejo, pero la ilusión se desvaneció. Cuando me acosté de nuevo, vi la segunda cara nuevamente, más clara si cabe que antes. Y luego me di cuenta de que una de las caras era un poco más pálida, digamos 5 tonos más que la otra. Me levanté y la cosa se desvaneció de nuevo. Abraham Lincoln y su esposa, quien al parecer fue testigo de este inusual suceso, interpretaron esto como un augurio de que moriría en su segundo mandato, cosa que efectivamente sucedió. Otro personaje histórico que tuvo un encuentro con su doppelganger fue la emperatriz rusa Catalina la Grande, que en 1796 sus guardias alarmados entraron a sus aposentos para notificarle que una mujer idéntica a ella se encontraba en la sala del trono. Ella misma, acompañada por supuesto por una escolta armada, fue a comprobar si esto era verdad, y para su gran sorpresa, sentada justo en su trono, estaba una mujer exactamente igual a ella.
Catalina al instante ordenó abrir fuego contra la intrusa, pero como si se tratara de un fantasma, simplemente se desvaneció. Días después, murió por un derrame cerebral. Se dice que el escritor de horror Guy de Maupassant era visitado constantemente por un doble siniestro. Dicha situación la plasmó en su historia de terror, El Orla, donde el protagonista es acechado por un espectro que comparte la misma apariencia que él, hasta llevarlo a dudar de su cordura y atentar contra su propia vida. Otros dicen que incluso este doble le dictó relatos enteros como el anteriormente mencionado Orla, aunque este caso, de ser cierto, podría explicarse por la locura que desencadenó la sífilis en sus últimos años de vida. Hay muchos más casos que podría mencionar, pero vale la pena hablar de uno de los más famosos y quizás el más extraño de todos, el de Emily Sage, una mujer que en el siglo XIX empezó a dar clases de francés en Lituania. Tan solo unas semanas después de comenzar su trabajo, entre las niñas de su clase y el personal académico, habían extraños rumores, ya que algunos aseguraron haberla visto a la vez en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Posteriormente, en un día de clase con 13 de sus alumnas, ellas repentinamente se aterrorizaron porque ahora, en el aula, habían 2 Emily Sage. Posteriormente, otro incidente ocurrió cuando la maestra estaba cosiendo el vestido de una de sus alumnas y ella se llevó un gran susto porque en menos de un segundo, Emily se desdobló mientras cosía su vestido, dando aparición a su siniestro doppelganger. Ocurrieron muchos más incidentes. En un punto, prácticamente todos en aquella escuela habían sido testigos del extraño y escalofriante fenómeno de las 2 Emily. En algunas ocasiones, el doble tenía un aspecto etéreo, fantasmagórico, como si se tratara de un espectro o un alma en pena. Además, cuando estaba presente la segunda Emily, la maestra parecía perder gran parte de su vitalidad. Sus movimientos se volvían muy lentos y su aspecto parecía el de una persona bastante enferma. Sin embargo, cuando desaparecía su copia, en cuestión de segundos volvía a recobrar su energía, como si nada hubiera pasado. Algo que cabe mencionarse es que Emily jamás vio con sus propios ojos a esta entidad. Finalmente, Emily fue despedida por sus superiores, ya que los padres de las niñas estaban muy preocupados por las anécdotas tan escabrosas que sus hijas contaban. Emily, triste, mencionó que esto ya había pasado. No podía tener estabilidad laboral por culpa de este fenómeno. Aquí es necesario hacer un pequeño paréntesis. Hay un concepto bastante interesante en el folclore nórdico que podríamos considerarlo como la contraparte del doppelganger, un Vardøger. Un Vardøger presenta muchas similitudes, ya que se trata de un ser o entidad que puede asemejarse mucho a un individuo en concreto, pero que solo puede ser visto por otras personas y nunca por quien está imitando. Además, no tiene las implicaciones oscuras que el doppelganger posee. Al contrario, observar el Vardøger de una persona anuncia la llegada de esta que se presentará en unos momentos. ¿Cómo se presenta un Vardøger? Los conocidos del individuo presenciarán manifestaciones como el avistamiento de la sombra o silueta, escucharán la voz de esta persona o incluso la verán por breves momentos y convivirán con relativa normalidad, aunque notando que hay algo extraño. Posteriormente, se darán cuenta que dicha persona estaba en otra sección de la casa o ni siquiera se encontraba con ellos. De acuerdo con el folclore nórdico, esto puede significar que la persona es bondadosa y por ello es protegida por un espíritu benéfico
que supuestamente, cuando el individuo fallece, el espíritu ahora se dedica a proteger a otro miembro de la familia. Así que, si alguna vez escuchaste la voz de un ser querido o conviviste con total naturalidad con un amigo y posteriormente te diste cuenta que ni siquiera estaban en el mismo sitio que tú, quién sabe, quizás interactuaste con su Bardocker. En tiempos modernos, con la llegada de Internet, las experiencias con aparentes doppelgangers o incluso Bardockers se difundieron con mayor facilidad y es muy común que en ciertos grupos de redes sociales, como en Facebook, cuando se habla de temas paranormales, muchas personas aseguran haber tenido experiencias en las que ellos veían a alguien muy parecido a sí mismos o un conocido lo hacía. Por lo general, en circunstancias muy variadas, pero siempre extrañas o incluso escalofriantes. Como es de esperarse, al ser experiencias meramente anecdóticas sin alguna clase de prueba, siempre queda a criterio de cada uno reflexionar sobre la veracidad de estas. Pero, ¿no creen que es muy curioso que hayan tantas experiencias en diferentes lugares? Esto nos deja una pregunta. ¿Por qué, naturalmente, entre tantos temas paranormales o cuestiones extrañas, el tener que tratar con alguna clase de doble como lo pudiera ser un doppelganger nos genera tanta inquietud o incluso miedo? Esto se debe a que de forma inconsciente y muy en nuestro interior creemos que somos únicos e irrepetibles, que no hay nadie más como nosotros, por lo que al ver a alguien tan parecido, y más si es en situaciones inusuales u horribles, naturalmente podemos sentir incomodidad, puesto que nuestra individualidad o incluso nuestra misma existencia puede parecernos comprometida, ya que es como si esa persona o ese ser quisiera apropiarse de nuestra vida.